Hace un rato no los veía, tenía un tiempito que no predicaba en la reunión de jóvenes, pero estos fueron de estos mensajes que al preparar como que toman más tiempo de lo esperado, no por la complejidad del mensaje en sí mismo, sino por lo mucho que Dios habló a mi propia vida al preparar este mensaje. Creo que me pasa muy a menudo con estas partes famosas de la Biblia, con estos versículos que podemos recitar con mucha facilidad. De alguna u otra manera son los que yo en lo personal tiendo a dar por sentado como que yo sé qué es lo que Dios me quiere hablar. Y hoy quiero hablar de algo muy importante, y es justamente esta actitud y esta perspectiva que muchos tenemos al recibir de la palabra de Dios. Muchas veces nuestra relación con Dios puede tornarse tan monótona que hasta podemos pensar que podemos predecir qué es lo que nos va a hablar Dios. Entonces, cuando abrimos nuestras Biblias en determinados pasajes, podemos dar por sentado, Dios me quiere hablar esto, porque me habló de Abraham, entonces yo necesito más fe. Hablamos tal vez, no sé, de otras historias en la Biblia, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, dice, bueno, me tengo que aplicar en la fe. Y como que simplemente sacamos las evidencias que están por encima, pero tenemos una perspectiva un cuanto reducida para recibir de la palabra de Dios. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno tiene muchas dudas en cuanto a su propia relación con Dios. Como que a lo largo, no sé si ustedes llevan mucho tiempo conociendo de la fe cristiana, si llevan poco tiempo conociendo de la fe cristiana, pero no importa si llevan mucho o poquito tiempo, como que este pensamiento de tengo preguntas, dudo, tengo frustraciones, siento que me estanco, me cuesta perseverar, son un común denominador y muchas veces atemporal, es decir, no tiene nada que ver con el tiempo que yo llevo siendo cristiano. El hecho de que yo me pueda sentir frustrado, el hecho de que yo me pueda sentir cansado, el hecho de que yo me pueda sentir dudoso de mi propia relación con Dios, y muchas veces no sabemos qué hacer. Y la frustración se le agrega más frustración cuando yo no sé a dónde llevar mis dudas, cuando yo no sé a dónde llevar mis angustias, cuando yo no sé a dónde llevar mis problemas. Y hoy yo quiero hablarles y proponerles un cambio de perspectiva, un cambio en la manera en la que pensamos acerca de Dios. Un cambio en la manera en la que nosotros abordamos la fe, un cambio en la manera en la que ustedes llegan cada viernes y se sientan en la reunión de jóvenes, un cambio en la manera en la que ustedes llegan también cada domingo y escuchan la reunión del domingo, un cambio en la manera en la que ustedes reciben su célula y un cambio en la manera que tienen un tiempo privado en comunión con Dios. Porque el lente por el cual vemos las cosas determina todo. Y si el lente por el cual yo veo la vida es corrupto, está corrompido, pues voy a ver terriblemente mal. Hace poco me acabo de enterar que una de las cámaras de la iglesia se le dañó un píxel. Es una cámara muy, muy buena que puede grabar en 8K. Y uno podría pensar, un píxel no haría la diferencia. Y tiene un píxel muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que en un cuadrito de los 8,000 y cacho de cuadritos que tiene esta cámara, se ve rojo. Y a mí cómo me desespera ver ese píxel muerto en las pantallas de la iglesia. Específicamente en las pantallas que tienen una alta definición. En una de las oficinas cambiaron una de las teles a una tele más moderna. Y ahí fue que yo me di cuenta que el lente por el cual yo veía las prédicas tenía un pequeño detalle.
Y muchas veces son esos pequeños detalles los que nos desvían completamente del enfoque original de Dios para con nuestras vidas. Porque la verdad, no me pregunten de qué trató la charla en la que yo me di cuenta que había un pixelito rojo en la cámara. Porque algo tan 1 en 8,000 fue suficiente para distraerme de una verdad más relevante y más grande, que era la palabra en ese momento. Me inquietó tanto que yo me paré, me acerqué a la tele y empecé a decir, ¿será que soy yo o es el pixel? Entonces ponía mi dedo a ver si era una manchita o si ahí se quedaba. Yo decía, si se mueve, entonces no es la cámara, quiere decir que es algo en la toma, en el plano. Y ahí se quedaba. Y era una manchita aquí. Esto fue en la convención y en el evento de hombres que apenas hubo en la iglesia. Y yo me quedaba viendo a la pantalla y después digo, no, yo tengo que resolver mi duda. Omar es el productor de la iglesia. ¿Por qué se ve esa cosa roja? ¿Está sucio el lente? Y me dijo, no, creo que se dañó el sensor. Y yo dije, ¿se dañó el sensor? Sí, mano, es que creo que le entró una luz directa muy fuerte y se echó a perder el sensor. Y es casi invisible para la vista, pero una vez lo ven, y espero no dañar su manera de ver las pantallas de ahora en adelante, pero una vez lo ven, y si hay alguien por el Zoom y puede ver ese pixel, lo lamento. Pero una vez lo vi y no lo pude no ver, no lo podía ignorar. Y mi perspectiva cambió totalmente. Y muchas veces nuestra frustración es esta falta de la perspectiva correcta en cuanto a nuestra relación con Dios. Muchas veces las frustraciones con las que llegamos a la iglesia y decimos, yo llegué aquí porque estaba mal, pero siento que no avanzo, siento que me estanqué, siento que estoy en el mismo lugar. No es producto de la iglesia o de Dios en sí mismo, sino de su reducida perspectiva para entender cómo opera Dios en la vida de un cristiano, en la vida de todos los creyentes. Porque así surgen los malos entendidos. Yo estaba hablando con mi amigo Iván hoy en la mañana de un desayuno. Y yo le decía a Iván, es que yo no entiendo por qué hacen esto y esto. Y él me dice, amigo, pero es que a mí tampoco me dicen que hacen esto y esto. Yo no sabía. Y es que a mí nadie me avisa. Y yo le dije, bueno, pero yo no sabía que tú no sabías. Y era un ping pong. Yo no sabía que tú no sabías que yo no sabía. Y así sucesivamente. Y era como este gran malentendido por un desayuno. Y yo le dije, bueno, creo que ya encontramos cuál fue el error. Tiene una gran C llamada comunicación. Y no sé si les ha pasado. A mí me pasaba mucho cuando estaba en la prepa o cuando estaba en la secundaria. Ya no me pasa mucho, pero con mis amigos más cercanos a veces yo me enojaba porque creía que él estaba enojado conmigo. ¿Les ha pasado? Y yo decía, es que tú estabas enojado conmigo. Yo no estaba enojado contigo. Yo pensé que tú estabas enojado conmigo. Y otra vez es este ping pong de no, pero yo no sabía que tú no sabías que yo no sabía. Y aún nos pasa, y aún nos sucede estos malos entendidos en nuestra relación con Dios. ¿Y saben qué pasa? No podemos sobreestimar nuestra perspectiva de un Dios eterno. A veces pensamos que sabemos más de lo que realmente sabemos. A veces pensamos que entendemos y conocemos más de lo que verdaderamente conocemos. Y la realidad es que no. La realidad es que solo hemos identificado, como yo el pixel, unos de 8,000. Pero todavía hay un mundo de calidad, por así decirlo, que explorar. Y no nos damos cuenta cuánto impacto tiene nuestra perspectiva, nuestra percepción de las cosas
sobre nuestra conducta. Porque la manera en la que yo percibo a alguien o algo está directamente relacionada en mi manera de tratarlo. Por ejemplo, la otra vez, hoy también estaba hablando con Betty y dije, no, pues el que se enoje con Betty también le gustan patear niños. Pero vamos a imaginar que Betty es muy grosera, así súper grosera. Así Betty empieza a llorar, no, perdón. Pero vamos a usar un blanco completamente neutral, porque pues obviamente Betty no es grosera. Mi perspectiva de Betty va a determinar mucho en la manera en la que yo la trate, en la manera en la que yo me relacione con ella. Puedo dar por sentado, yo no la conozco al 100%, nadie puede conocer a una persona al 100%, pero el hecho de que yo dé por sentado que es grosera me va a impedir relacionarme de ciertas maneras con Betty. No es grosera, así, ella no es grosera. Vuelvo y repito, el que piense que Betty es grosera, patea a niños por diversión. Entonces, no es muy diferente en cuanto a nuestra relación con Dios se refiere. Muchas veces nuestras malas perspectivas de quién es Dios y quién soy yo afectan la manera en la que yo me relaciono con Dios. Sobreestimamos nuestro conocimiento de nosotros mismos y de Dios. Entonces, cuando nos acercamos, tenemos ciertos prejuicios, tal vez reflejos de N cantidad de heridas del pasado, que tal vez ha hecho la gente dentro de la iglesia, pero se las adjudicamos directamente a Dios. Muchas veces nuestra perspectiva de Dios ha sido corrompida por tal vez personas que dieron un mal ejemplo de Cristo en nuestras vidas y simplemente proyectamos nuestras heridas en nuestra relación con Dios. Porque cuando uno realmente se relaciona con el Señor, una de las cosas más importantes y cruciales para no perder de vista en cuanto a mi relación con Dios es siempre tener claro quién soy yo y quién es Dios. Porque cuando perdemos eso de vista, podemos malinterpretar las cosas. Y damos ciertas cosas por sentado. Nos empezamos a dar, entre comillas, ciertos lujos. Entonces yo me encontraba en la palabra estudiando un famoso pasaje de la Biblia, Romanos capítulo 12. Y el título de esta charla se explica solo, es demasiado claro. Y yo le ponía, espero que producción otra vez sí lo ponga bien, transformados, no adaptados. Así no, adaptados no se transformen, no mentiras. Es broma, no, ya estoy jugando, donde sea que estés. Pero todos conocemos los primeros 3 versículos de Romanos 12. Son versículos que hemos oído tantas veces que lo podemos recitar como el Salmo 23, na, 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 con ritmo. Hasta algunos ya en sus cabezas lo están recitando de lo bien que se lo saben. Pero vamos a leerlo por si ustedes no lo conocen. Romanos 12:1, perdón. Dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense, esta es otra versión, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Cuántos habían leído esto alguna vez en la Biblia o lo habían escuchado? Es bastante famosón, pero no se preocupen si no lo han escuchado. Hoy ya lo escucharon y es la primera de muchas veces que lo van a escuchar. Y por eso yo le ponía este mensaje: transformados, no adaptados. Porque muchas veces pensamos que adaptarnos a Cristo es suficiente. Adaptarnos a la rutina del ritualismo cristiano. Venir a la iglesia los domingos, asistir a un grupo pequeño, que nosotros llamamos célula, ir a Universidad de la Vida.
ir a las convenciones, asistir a los eventos que tenemos a lo largo del año en la iglesia. Y nos adaptamos a ese estilo de vida, hasta se vuelve cómodo, hasta se vuelve agradable. Pero nunca somos transformados verdaderamente por el poder del Evangelio. Y el problema de adaptarnos y de no transformarnos, es que adaptamos la forma de algo cuando somos completamente otra cosa. Ahora todos los productos tecnológicos necesitan un adaptador de alguna forma. Si yo quiero usar el jack de audífonos, tengo que comprarle un adaptador a mi iPhone. Si yo quiero conectar una USB a mi compu, entonces le tengo que comprar un adaptador a mi laptop. Si yo quiero que mi televisor viejito sea un televisor inteligente, entonces le tengo que comprar el Google Chromecast, que es un adaptador. ¿Y cuál es el fin de un adaptador? Es por un momento tomar una forma que no le pertenece para dar forma a otra cosa. Un convertidor de USB-C a USB normal adapta una forma que no es la suya para poder poner una USB regular. Y muchas veces tenemos esta relación forzada con Dios porque nos adaptamos a la rutina, pero no somos transformados por Él. Porque no entendemos lo que es genuinamente en nuestro corazón el Evangelio. Y cuando entendemos realmente qué es el Evangelio, por eso Pablo dice que es nuestro culto racional. Es el culto, es el sacrificio que tiene sentido, que está acompañada de una razón. No es porque sí. Cuando yo entiendo quién soy yo, quién es Dios y lo que Él hizo por mí, mi respuesta natural es rendirle mi vida a Él. Todos Romanos, hasta este punto, es una gran exposición de qué es el Evangelio. Si ustedes tienen dudas de qué es la fe cristiana, lean Romanos 1 hasta el capítulo 11 o 12, donde Pablo plasma con mucha certeza, mejor que cualquiera de nosotros lo podríamos hacer, lo que es el Evangelio. Pero estos malentendidos, como los que yo tenía con Betty, como los que yo tenía con Iván, son un reflejo de una mala relación. Son el reflejo de una falta de comunicación en la relación. ¿Y cuál es el fruto de esta mala comunicación? Que nosotros naturalmente nos hacemos preguntas como, pero Dios, si tú eres bueno, ¿por qué me pasa esto? Pero Dios, si la iglesia se supone que todos son cristianos, ¿por qué me lastimaron? Pero Dios, ¿por qué me cuesta? Dios, si yo te sirvo y le reclamamos a Dios de tantas maneras. Como si Él nos debiera a nosotros algo. Como si Él fuera un producto y nosotros los clientes. Y actuáramos con esta filosofía del cliente siempre tiene la razón. Esa es la evidencia de que tengo una muy mala interpretación de quién es Dios y quién soy yo. Para que una relación, cualquiera, física o con Dios, sea sana y no tóxica, tiene que haber un conocimiento profundo de ambas partes. De lo contrario, o va a ser aburrida, o va a ser superficial, o va a ser llena de pleitos. Porque no es genuina, porque no es honesta. Y a medida que yo hablo, yo quiero que ustedes se pongan y propongan un reto en su corazón, y es cuestionar qué tanto conocen a Dios realmente. No cuánto dicen o cuánto creen, sino a la luz de la palabra de Dios, qué tanto conocen a Dios. Yo tengo que entender una cosa acerca del Señor, que soy un pecador rescatado. ¿Quién soy yo?
un pecador que merecía la muerte, pero obtuvo la vida porque fui rescatado. ¿Quién es Dios? Aquel que a través de su Hijo Jesús me rescató para que deje de ser un vil pecador y me convierta en una persona justificada por gracia. ¿Qué es la justificación? En otras palabras, es ser hecho justo cuando yo era culpable. Todos hemos recibido justificación de alguna manera en la vida, en la escuela, en el trabajo, en nuestras familias. De alguna u otra manera todos hemos experimentado a grande o pequeños rasgos lo que significa ser justificado. Tal vez ustedes merecían un castigo, no lo obtuvieron, eso es gracia. No lo obtuvieron y además fueron vistos como inocentes, eso es justificación. Y eso es exactamente lo que hizo Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Dijo, tú eres culpable del más grave mal del mundo y es pecar. Sin embargo, alguien pagó tu condena. Se llama Cristo, es mi Hijo. Ahora te voy a ver a través de Él para que seas inocente. Eso es la justificación. ¿Quién es Dios? Aquel que lo hizo posible a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando yo entiendo esa relación, la respuesta racional de cualquier persona sería servirle a Él. Lo vemos en Toy Story con los marcianitos. Cuando son rescatados, ¿qué pasa? Todos hemos visto esta escena. ¿Qué dicen? Uy, alguien vio la película pero a la mitad. O sea, alguien dijo estamos gracias al salvado. Alguien vio re mal Toy Story, la compró pero re pirata esa película. La historia del juguete, ¿no? O sea, así se llamaba su película. Pero no, Toy Story nos ha salvado, estamos agradecidos, porque la respuesta natural de alguien que ha sido rescatado de un mal inescapable es la gratitud, es la sumisión y es la dependencia a aquel que lo salvó. Entonces continuemos leyendo Romanos para entender un poquito más lo que nos enseña Pablo. En el versículo 3 nos enseña el carácter que deberíamos asumir frente al Evangelio y frente a otros cristianos. Versículo 3 dice lo siguiente: porque en virtud de la gracia, en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con libertad. El que dirige, con diligencia. Con libertad, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Se los voy a resumir bien fácil. Si usted tiene una escoba, barra. Si tiene un trapero, trapee. No se requiere gran ciencia para entenderlo, pero ¿cuál es el problema? Que estamos tan trastornados por una cultura que a lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, que no podemos distinguir nuestra mano izquierda de nuestra mano derecha. Se los pongo de esta manera. Se los propongo de esta manera. ¿Por qué es difícil sentirme pleno en mi relación con Dios? Porque si Dios no es mi plenitud,
mucho menos me voy a sentir pleno en relación con Él. Volvamos al versículo 2. Y vamos a leer una vez más que dice para que no lo olvidemos. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. En otra versión dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, sino que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. En otras palabras, lo que Pablo propone es lo mismo que yo estoy repitiendo, que no vino de mí, sino que vino de Él. Tiene que haber un cambio de mentalidad para vivir una vida en plenitud. La vida se vuelve una persecución vana si el objeto de mi vida, si el propósito de mi vida no es encontrar a Dios. Porque naturalmente somos gente insaciable. Desde que nacemos. No sé si les ha pasado. Antes los comerciales eran geniales. Terrenator, ¿han visto ese? ¿Sí? Bueno, me acordé porque se volvió muy viral últimamente ese audio. Pero yo sí vi, Brayitan se ríe como si realmente conociera el Terrenator. Él ni había nacido. Brayitan nació en el iPad. O sea, el Terrenator yo lo veía con el comercial de Juguetes Mi Alegría. Y yo vivía en Colombia y no existía Juguetes Mi Alegría. Y esa era mi más grande preocupación. Dije, yo necesito ir a México. Necesito el kit de científico. ¿Ven? Y yo decía, Dios mío, en Colombia no lo venden, venden pura cosa distinta allá. Y siempre somos insaciables. Y mis papás siempre eran muy tiernos, pero yo siempre recibía una versión un poco precaria de lo que quería. En general, yo tuve dos grandes ambiciones en mi niñez: tener una lámpara de lava y un laboratorio de mi alegría. No obtuve ninguna, sino dos versiones un poco precarias de las dos. Tenía una lámpara que se recalentaba y si la dejaba prendida en la noche, olía a peligro mi cuarto. Y si yo la trataba de apagar, de verdad se sentía el calor antes de tocarla, de lo mucho que se recalentaba. Y no era de lava, sino que era un poco femenina y eran unas estrellas doradas. Y mi mamá me dijo, eso es como de lava. No era como de lava. Se parecía más a este juguete que uno aplastaba para meter unos anillitos. Ajá, ese era como el mismo concepto, pero con estrellitas muy brillantes. Y naranja, así un naranja fuerte. No hay nada tan naranja. Más naranja que ese naranja. Entonces, nunca obtuve mi lámpara de lava. Solo una versión un poco precaria de lo que era mi lámpara de lava. Y después dije, mamá, yo quiero ser un científico loco. No me bastaba con ser un científico normal, tenía que estar loco. Porque yo quería tener el laboratorio como en el laboratorio de Dexter. Yo decía, mamá, yo quiero ser un científico loco y tener el laboratorio subterráneo como el laboratorio de Dexter. Y pues en mi casa había un cuarto y pues no había ni sótano, no sé dónde pensaba yo tener el laboratorio subterráneo, pero me dieron un microscopio sin pilas y sin nada que ver, porque eso lo vendían aparte y mi mamá lo compró en un viaje, entonces nunca lo tuve, siempre se quedó ahí mi microscopio. Después dije, mamá, quiero un telescopio entonces. Sacó una Ziploc vieja de la casa. Si no tengo un telescopio, pero mira las fotos de tu abuelito. Yo las tenía que mirar en un triangulito así. Eso es como un telescopio. No sé si les tocaron esas imágenes. No sé si saben de qué estoy hablando. Pero es como una mini pirámide
Y uno me veía la foto así con el sol, porque si no había sol. Y ahora es muy fácil ver todo. Pero eso nos da perspectiva de algo y somos insaciables, siempre queremos más. Yo tenía mi lámpara, que no era de lava, pero pues era como si fuera de lava, y no me conformé, entonces quería el laboratorio de Dexter. Pero cuando tuve, tampoco era como tal el laboratorio de Dexter, pero se asemejaba un poquito al laboratorio de Dexter, también quería un telescopio, porque entonces quedaba incompleto el laboratorio. Y así sucesivamente, y cuando crecemos nos amañamos a ser insaciables. Y cuando tenemos el puesto que queríamos en el trabajo, queremos ganar más, porque hay alguien que gana más que nosotros. Cuando tenemos el trabajo y terminamos la carrera que siempre soñamos, nos sentimos incompletos porque entonces inicié como becario en la empresa que no quería. Y nunca estamos conformes en el lugar que estamos porque perseguimos el objeto incorrecto. Todas las personas por naturaleza tienen la necesidad de adorar, de doblar sus rodillas y entregarle su lealtad a algo. No tienen que ser religiosos para demostrarlo. Hay gente que le entrega su lealtad a su carrera, otros a la ambición por tener dinero, otros a sus estudios. Pero la vida se vuelve un poco imposible de sobrellevar cuando yo doblego mis rodillas a cosas que simplemente me van a partir el corazón. Pero ¿qué pasa? Y Pablo lo explica muy bien. Tenemos una constante lucha con el orgullo de tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que deberíamos, Romanos 3. Y tomamos forma de Dios cuando fuimos hechos del polvo. Y hay un desbalance cósmico en nuestra relación con Dios, donde tratáramos a Dios, que es el creador, como si fuera creación, y a nosotros mismos, que somos creación, como si fuéramos el creador. ¡Pup! Supremamente desbalanceada está mi relación con Dios. Supremamente corrupta está mi perspectiva de quién es Dios. Y por eso se vuelve tedioso venir a la iglesia, por eso se vuelve como si fuera un fracaso todos mis intentos de relacionarme con Dios, porque no es a mi manera, sino a la manera de Dios. Pero estamos tan acostumbrados por naturaleza a hacer las cosas a nuestra propia manera, que ya ni siquiera sabemos cómo hacer las cosas bien. Y por eso la importancia de la palabra de Dios. Por eso leerla con el corazón bien dispuesto, con los ojos bien atentos, para entender quién es Dios y quién soy yo. Porque un corazón que es humilde, un corazón que es diligente delante de Dios, un corazón que es sencillo, que se alegra con el simple hecho de que puede respirar porque Dios lo rescató, que se alegra con el simple hecho, que no es para nada simple, de que hemos sido justificados. Es la evidencia de una pertenencia genuina en Cristo. Pero es muy difícil encajar en Cristo si mi corazón anhela el pecado. Porque es muy difícil, más bien imposible, mezclar dos opuestos en ese sentido. Y muchas veces sus palabras, su manera de pensar, las razones por las que vienen a la iglesia, todas estas demuestran que aunque su cuerpo físico está en la iglesia, su corazón, su alma y su mente están bien alejadas de ella. Porque hacemos las cosas a nuestra manera. Porque tenemos hasta esta actitud inmadura, sin importar la edad, de, no, es que así no se hacen las cosas. No, yo no creo que Dios sea así. Bueno, lamento romperle su burbuja, pero no es que no se trata de cómo ustedes conciben a Dios. Eso no está en discusión. Dios es. Se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a los patriarcas, se lo dijo a los apóstoles. Yo soy el que soy. Existe antes de ustedes
antes de la fundación del mundo y existirá por los siglos de los siglos. Los invito a estudiar Génesis 3. Es un estudio increíble de cómo Dios se revela a un pueblo que lo había olvidado. Pero ¿por qué les digo todo esto? Porque para vivir una vida en plenitud, con la perspectiva correcta, transformados por Cristo y no adaptados a este mundo, tenemos que quitarnos una cosa de nuestra mente, y es no vivir para nosotros mismos, porque no estamos diseñados para eso. No estamos diseñados para darnos gloria a nosotros, pero les voy a decir algo retomando el tema de la adoración. No se conformen a este mundo. Si Dios no es quien nos forma, les aseguro que algo más los formará, que no es Dios como si fuera Dios. Sin el poder de Dios, sin la confiabilidad de Dios, les va a partir el corazón. ¿No saben cuántas veces yo me he decepcionado de poner mi esperanza en cosas? Esperar de ellas solo lo que Dios me puede dar. Las personas les van a fallar, sus trabajos eventualmente les van a fallar, sus mismos sueños y su mismo corazón les va a fallar, sus mentes les van a fallar, pero Dios nunca les va a fallar. Y yo no me quiero alargar más porque no quiero que olviden la importancia de lo que les estoy diciendo. Pero yo quiero que visitemos un último versículo, que está en el libro de Primera de Juan, en el versículo 2, en el capítulo 27. Dice lo siguiente. Esta es una versión distinta, es la Nueva Traducción Viviente. Pero dice: y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Se los vuelvo a leer. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Si el deseo de mi corazón no es Cristo, mis deseos y mis deleites se acaban con este mundo. Si solo deseo el dinero, el día que me muera, ahí quedaron todos mis deseos. No trascienden. No trascienden. No importa tanto, en otras palabras, como creemos. Las vanidades no dejan de ser eso, vanidades. No importan tanto como ustedes creen. Pero muchas veces, como que los roles y nuestra perspectiva de la vida está tan, pero tan trastornada, que no podemos distinguir lo bueno de lo malo. Que nos hemos alejado tanto de Dios, que tenemos simplemente un fugaz destello de qué es Dios. Pero nos hemos glorificado tanto nosotros que tenemos un tan erróneo concepto de quiénes somos nosotros, que por eso es el origen de tantas de nuestras frustraciones. Y termino con este cuestionamiento. Tal vez el problema no es su entorno. Yo cuando me quejo y me doy cuenta que me estoy quejando mucho, digo, la única constante en medio de todas mis quejas soy yo. Creo que el problema soy yo. No, pero es que fulanito es esto y me cae re gordo. No, pero es que en la iglesia hacen esto y se pasan de lanza. No, pero es que en mi casa esto, ok, ¿qué relación tienen todas estas entre sí? No, que ninguna. ¿Qué une todos estos conflictos? Juanes, yo. Pero nos glorificamos tanto que ni siquiera se nos pasa a la mente que el problema no es mi entorno, sino que soy yo mismo. Y la evidencia de esta mentalidad trastornada es que nos adaptamos al mundo, a sus deseos fugaces,
pero no a Cristo. Y eso no hay plenitud. No hay plenitud genuina. Yo perseguí tantas cosas en mi vida que pensaba que era lo que yo quería, pero mi vida realmente era tan vacía porque esas cosas no me podían ofrecer lo que Dios sí puede ofrecer. Y hoy que hago cosas completamente opuestas a lo que yo originalmente deseaba para mi vida, puedo darle gracias a Dios porque en mi vida hay plenitud. En mi vida no hay este temor de, ay, nunca realicé mis sueños. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero el sueño de mi vida ya lo tengo, es Cristo. Ay, me morí sin conocer la nieve. Bueno, pues ni modo, no conocen la nieve. Cómprense un raspado, muérdanlo. Es como si conocieran la nieve. Yo de morro siempre decía, no me quiero morir sin conocer la nieve. Y lo primero que pregunté a los 10 años cuando llegué a México fue, mamá, ¿en México hay nieve? No, hijo. Me rompió el corazón como me lo rompió con mi lámpara. O sea, ay, sí hay nieve. Bueno, en la Ciudad de México no neva. ¿Listo? Yo vivo aquí en la Ciudad de México. No voy a acampar en Nevado Toluca. No lo voy a hacer. Pero la realidad es que yo puedo tener muchos deseos, pero ya estoy completo. Y yo tengo esta plenitud grata de yo vivo todos los días completo porque vivo para Cristo. Y no me falta nada. Puedo querer muchas cosas y querer no está mal. Pero esas cosas que yo deseo no definen mi identidad, no definen mi plenitud, porque mi identidad y mi relación con Dios ya ha sido, esa necesidad ya está suplida por Cristo. Y a veces la juventud es tan acomplejada. Y yo hablo de la juventud no como si estuviera apartado de la juventud, sino como en el centro de ella, en el clímax de mi juventud. Algunos de ustedes tal vez ya están un poquito alejados de la juventud. Para ustedes les recuerdo lo que es la juventud. ¿Listo? El que se enojó, miren, solitos. O sea, ay, grosero. Pues, grosera usted que... Yo no señalé a nadie. Y hay gente que le dio más risa de lo que debería también. O sea, digo, también solitos. Pero somos sumamente acomplejados porque nuestra medida y nuestros estándares tienen perspectivas completamente incorrectas en nuestras relaciones, en nuestra libertad para ser. Y si hay un lugar donde uno puede ser genuinamente libre y debería ser tal como Dios lo creó, es la iglesia. Y a veces somos tan acomplejados que nos da pena orar con pasión, levantar nuestros brazos en adoración, reconocer que estoy mal, reconocer que soy pecador, porque traemos lo del mundo a la iglesia, las mañas y los vicios del mundo a la iglesia. Entonces me importa profundamente cómo me veo y la imagen que proyecto a los demás. Entonces para mí se vuelve sumamente importante tener una postura siempre correcta y que nunca vean un área débil de mí. No pasa nada, todos somos débiles, todos somos pecadores, todos somos hijos e hijas de Dios, todos somos un mismo cuerpo. Y no es más importante mi cerebro que mi corazón, porque si me quitan el corazón, muero, y si me quitan mi cerebro, también muero. Cumplen funciones distintas, y todos aquí cumplimos funciones distintas, pero es como cuando me preguntan,
qué no la iglesia es opresora? Por ejemplo, pasa mucho esa pregunta. Oprime a la mujer, eleva el machismo, fomenta. Yo le digo, no. El problema es que tenemos un muy mal concepto de lo que dignifica a una persona. Lo que dignifica a una persona no es la corriente de moda que ésta siga. Lo que dignifica a la persona genuinamente es mucho más valioso que simplemente la ropa que usa. Es mucho más valioso que simplemente lo que la gente opina de esta persona. Lo que dignifica a la persona es que es creación de Dios. Pero en medio de la creación, Dios, al ser un Dios ordenado, nos dio la misma dignidad a todos nosotros, pero roles diferentes. Porque como lo dice Pablo, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación. El problema es que nos afanamos por ocupar un lugar en la vida que Dios no diseñó para nosotros. Y luego culpamos a Dios, pero nosotros solitos nos pusimos en esa posición. Yo no sé cómo llegaron ustedes acá. Yo no sé por qué vinieron hoy ustedes acá. Todos tomamos nuestras propias decisiones en la vida y decidimos hoy venir a la iglesia. ¿Por qué? Por algo. Pero si alguno está luchando, pregúntense, ¿qué me puso en esta posición? ¿Por qué me siento así? Y sean un poco más humildes y plantéense la siguiente pregunta. Tal vez yo soy el primer culpable y no es Dios. Tal vez yo traté de llenar expectativas de personas que me iban a fallar, que me iban a romper el corazón, que me iban a decepcionar. Cuando las expectativas que Dios tiene de mí ya fueron suplidas por la justificación. Dios espera que vivamos una vida limpia del pecado. ¿Cómo podemos? Entendiendo que nuestro pecado ya fue limpiado. Los invito a estudiar Romanos 6. El libro de Romanos es un libro que resuelve muchas dudas de la vida práctica del cristiano. Y yo acudo mucho a este libro cuando yo paso por diversas luchas en mi carácter, luchas en mis relaciones, luchas en mi mente. Pero al final del día, yo no me puedo salvar. Y ser transformado por Dios me quita un peso de encima que el mundo me ha puesto. Y es este peso de pensar que yo tengo que salvarme a mí mismo. Desde que somos pequeños, somos enseñados a que el mundo es hostil, de que nadie nos va a ayudar y tenemos que hacer las cosas solos. Cuando la realidad es que ni estamos solos, ni nos podemos salvar a nosotros mismos. Pregúntense por qué están acá y resuélvanse ustedes mismos la pregunta: ¿por qué estoy acá? Yo hacía una pregunta similar a mi célula, a mi grupo pequeño, y les decía: a veces damos por sentado tantas cosas que no nos hacemos las preguntas esenciales. Yo empecé a decirles: vamos a empezar por definir quién soy yo. Y empezamos a trabajar esa definición en la célula, que son los días miércoles. Yo decía: escriban en su libreta para ustedes quiénes son ustedes. Y a veces ponemos tantas cosas. Pregúntense quiénes son. No respondan en su libreta. Si lo quieren anotar en su libreta está bien. Ya me duele la espalda porque es que hubo un jueguito que me hizo contorsionar y yo estoy como, o sea, estoy joven, pero tengo el cuerpo de un don. Entonces ya me duele la espalda.
¿Sí me ven atrás? Igual ya vieron mi cara durante una hora, entonces el Uri, sí me ve. Gracias, Uri. Pero ¿quiénes son? Y a veces tenemos muchas ideas vagas de qué me define, ¿no? Entonces algunos tal vez ponen quiénes son ustedes y pueden poner soy ingeniero, soy ingeniera. Otros pueden decir soy no sé, trabajador en X empresa, soy estudiante de esta carrera. ¿Quiénes son? Tal vez mi célula hoy puede definir eso, pero no porque sean muy virtuosos, sino porque les hablé de eso el miércoles. Pero no obstante es algo que no podemos olvidar. ¿Quién soy yo y quién es Dios? Para mantener mis pies en la tierra, para que yo no me distorsione y empiece a creer en una realidad que es completamente falsa. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Sé tu propio Dios, crea tu propia verdad, sigue tu propio camino y vean cómo está. Completamente falto de plenitud, completamente insaciable, donde los precios de las cosas ridículas se elevan por el simple hecho de tratar de pertenecer al status quo. Y no me malinterpreten, hay cosas increíbles de la vida, la ropa, la comida, son cosas increíbles que aún en medio de todo hablan de la gloria de Dios, hablan de un creador creativo. Sin embargo, esos no son Dios. ¿Quién soy yo? Soy una criatura. Y por criatura entonces soy completamente dependiente al Creador y también sometido al Creador. Y no solo soy una criatura, sino que es una criatura medio, de todas las criaturas, imaginemos al burro. Soy un burro y me equivoco. Y esa criatura se fue por mal camino. Y la única manera que él puede enderezar su camino es muriendo. Y no físicamente, sino que hoy Dios pide una muerte, y esa es la muerte a su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios pide muerte. Y para que nosotros no tuviéramos la muerte física, envió a su Hijo, para que podamos morir también juntamente con Cristo a nuestro pecado. De cierta manera no estamos exentos a la muerte, porque podemos morir ahora a nuestro pecado. Y ahora sí, puedo ser transformado al molde correcto. Yo así resumo este mensaje, entendiendo quién soy yo y quién es Dios. Soy una criatura que pecó, por donde tuvo que morir a su pecado. A través del sacrificio de Cristo, y ahora sí poder ser transformado en la criatura que debía haber sido en el origen. Adaptar la forma correcta. Pero recuerden lo que les dije hace unos minutos atrás. Si no es la palabra de Dios quien nos forma, alguien más va a tomar ese rol en su vida, inevitablemente. Y si no es Dios, les va a romper el corazón. Pronto o a largo plazo, pues les va a romper el corazón. Evítense la lástima, evítense la pena, evítense perseguir humo. Yo quiero que aquellos que anhelan ser transformados por el Señor hoy se pongan en pie. Pero aquellos que tal vez han identificado áreas en sus vidas donde no ha habido una transformación genuina, y hoy, mientras suena la banda, más bien mientras toca la banda, utilicen la música
no como una razón de distracción, sino como una oportunidad de orar con plena sinceridad. Si se pusieron en pie es porque son honestos delante de Dios y con ustedes mismos, y pueden reconocer y son capaces de reconocer áreas en sus vidas donde no han sido transformados por el Evangelio. Y yo los motivo a hacer lo que nadie más puede hacer por ustedes, y es humillarse delante de Dios, humillarse en adoración delante de Dios, y como un acto de ofrenda presentar sus vidas como sacrificio racional. ¿Qué es un sacrificio? No lo tengo que explicar. Y hoy lo que van a sacrificar es su vida a los pies de Dios. Sacrificar aquellas áreas que han sido como ese pixel que yo veía en la cámara, como una sutil molestia que desviaba mi atención de las cosas correctas. Así que ahí donde ustedes están, los invito a que cierren sus ojos y con toda honestidad hoy puedan expresarle su corazón al Señor. Que con toda honestidad hoy puedan derramar su corazón a los pies del Señor en adoración, en espíritu, en verdad. Y con entendimiento, ustedes hoy puedan entregarle al Señor su vida entera. Que si canten con entendimiento. Que si oran su propia oración, oren con entendimiento. Que si prometen al Señor, prometan con entendimiento. Que si se pusieron en pie, fue porque entendieron. Señor, hoy presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo y santo, aceptable a ti. Como esta adoración racional. Hoy yo sacrifico
todo mi pecado. De la misma manera en la que tú completamente sacrificaste a tu Hijo, a Cristo. Porque Jesús no se sacrificó por mí de manera parcial. Yo no me voy a entregar a Él de manera parcial. Sino que, Señor, hoy yo me rehúso a adaptarme a este mundo. Me niego a conformarme en mi corazón y en mi mente a la predicación falsa de este mundo. Sino que, Señor, hoy yo soy transformado. Hoy yo transformo mi corazón, transformo mi mente. Para conocerte a ti verdaderamente. Señor, dame una perspectiva verdadera de quién eres tú y quién soy yo. Porque una y otra vez me aparto del camino de la verdad. Porque no conozco en mi corazón al Dios que canto con mis labios. Porque envanecido estoy de tantas cosas que hay en mi cabeza. Pero por esta falta de amor, Señor, yo no puedo construir ni edificar una relación genuina contigo. Así que, Señor, hoy perdona mi maldad, perdona mi pecado, perdona mi ignorancia, perdona todo lo que yo soy, Señor. Perdóname, porque de muchas maneras yo no he sido transformado por tu evangelio, sino que he sido influenciado por este mundo, en mi manera de hablar, en lo que veo, en lo que escucho. Hay tanta mundanalidad y tan poco de ti, Jesús. Pero, Jesús, hoy yo te pido que el sacrificio tuyo en la cruz, el reflejo de quién tú eres, permee por encima de la voz del mundo. Enséñame a vivir una vida recta delante de ti. Y quiero ser un hijo completamente tuyo. Porque así como tú te entregaste enteramente para perdonar mi pecado, hoy yo correspondo entregándome enteramente al servicio tuyo, sometiendo mi voluntad a la obediencia en Cristo Jesús. Porque yo sé que tu palabra es poderosa para cambiar nuestros corazones duros, nuestras mentes distraídas. Y en su lugar, Señor, tú puedes transformarnos en una nueva creación. Porque todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú haces nuevo mi corazón. Tú haces nueva mi mente. Tú haces nuevos mis labios. Tú haces nuevo, Señor, el lente por el cual yo veo la vida. Completamente influenciado por ti y no este mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.